Mi nombre es Carmen Mendoza y tengo 38 años. El día que regresamos de aquellos 6 días en la costa, mi hijo Mateo corrió por el pasillo de nuestra casa en León como siempre lo hacía. Se detuvo en la puerta de su cuarto y no hizo ningún ruido. Ese silencio fue peor que cualquier grito. La cama ya no estaba. El escritorio de madera que su papá le había hecho con las manos tampoco. El estante donde guardaba los carritos, la lámpara de dinosaurio, el pequeño banco de trabajo, todo había desaparecido. En la esquina donde antes secaba la caja de herramientas de su padre, ahora había una cuna blanca con la etiqueta todavía puesta. Mi hermana Sofía salió del baño con una tarjeta de colores de pintura en la mano y sonrió. Tomé el cuarto, vendí todo, saqué buen precio. Detrás de ella, mi mamá se secaba las manos con un trapo de cocina y soltó una risita. Tu hermana está esperando, bebé, es lo justo, ¿no? Mateo se agarró de mi blusa y escondió la cara en mi costado. Yo no dije nada, solo tomé su mano y salimos de la casa. Para cuando llegaron las lluvias de septiembre, la sonrisa de Sofía ya no existía. Mi mamá estaba empacando sus propias cajas, y toda la familia había aprendido, por fin, lo que mi silencio había sostenido durante años. Ninguno de ellos vio caer la primera ficha. Yo sí, yo la empujé. Para contarlo bien tengo que empezar con Roberto. Roberto era carpintero. Trabajaba en un taller pequeño detrás de la casa, el tipo de hombre que podía sacar una silla completa de un trozo de pino y todavía tenía tiempo de contarle un chiste malo a Mateo antes de cenar. Hace 3 años, un andamio se vino abajo en una obra de la colonia industrial. Él tenía 36. El seguro de vida nos dejó la casita de 3 recámaras libre de deudas. Eso lo puedo decir ahora sin que se me quiebre la voz. La mayoría de los días yo me quedaba de turno nocturno en la clínica del ISSSTE porque los enfermos no respetan horarios y el duelo tampoco. Mateo tenía 5 años cuando se quedó sin papá. Ahora tiene 8. Callado como Roberto, paciente como Roberto, y construyó todo su mundo dentro de ese cuarto. Ese cuarto era nuestro museo chiquito. El delantal de trabajo de Roberto colgaba en el closet. La caja de herramientas de su abuelo, con las iniciales ya gastadas, estaba bajo la ventana. En el escritorio había un baúl de madera a medio terminar, las costillas y el fondo ya armados, esperando la tapa y el barniz. Roberto y Mateo lo habían empezado juntos el invierno anterior al accidente. Se habían dado la mano como hombres de negocios. El baúl tocaría el piso del cuarto el día que Mateo cumpliera 9. Después del funeral, Mateo me preguntó si el trato seguía valiendo. Le dije que sí. Trabajábamos 1 hora aquí, 1 hora allá, lijando lo que Roberto había cortado. Era el baúl más lento que se haya construido en Guanajuato y era el único reloj que importaba en esa casa. Por eso lo que le pasó todavía me despierta algunas noches. Ahora el resto de la casa. Hace 2 años mi mamá, doña Rosa, se operó de la rodilla, perdió el departamento que rentaba cuando subieron los precios y se quedó sin opciones. Convertí la sala chica en recámara y la traje a vivir con nosotros. Tiene 62. Cuidaba a Mateo 3 noches a la semana mientras yo trabajaba. Yo pagaba su teléfono, sus medicinas, el seguro del coche y la diferencia entre su pensión y la realidad. Ese arreglo tenía un nombre en la familia. El nombre era Carmen. He sido la fuerte desde los 12, cuando los cheques de mi papá se volvieron inseguros y alguien tenía que asegurarse de que Sofía llevara lonche a la escuela. En mi familia, ser capaz es una enfermedad crónica. No tiene cura, solo trae más encargos. Mi papá murió hace 6 años y después de eso, las cuentas de mi mamá se volvieron todavía más simples. Lo que la familia necesitaba, la familia lo tomaba de quien lo tuviera y quien lo tenía era yo. Quiero ser justa con ella porque la justicia me importa de una forma que a ellos nunca les importó. No era cruel, nunca levantó la mano. Solo creía, hasta los huesos, que una familia es una cadena de cubetas y que la hija fuerte se para junto al pozo. Durante más de 20 años pasé todas las cubetas que me alcanzaron. Me decía que eso era amor y que si seguía pasando, ninguna casa se quemaría. Y luego estaba Sofía, 6 años menor, 29, bonita, quebrada y permanentemente debida algo por alguien. Para mí las reglas eran de granito, para Sofía eran de hule. Yo lo sabía, lo había sabido toda la vida. Solo nunca imaginé hasta dónde podía estirarse ese hule en los 6 días que le di la espalda. 2 meses antes del viaje, el novio de Sofía se enteró del embarazo y se fue del estado. El departamento de la colonia San Miguel se fue con él porque el contrato y casi toda la renta estaban a su nombre. Sofía apareció en mi puerta con una bolsa de lona y una oferta de apertura. Solo unas semanas, Carmen, hasta que nazca el bebé. Le dije que no, quiero que quede en el registro porque a la gente le encanta preguntar por qué no vi venir esto.
Si lo vi venir. En esta casa, unas semanas es una unidad de para siempre. Tenía 3 recámaras y 3 personas, y un niño de 8 años cuya sensación de seguridad estaba clavada a un solo cuarto. Así que dije no, y pagué el primer mes de un estudio cerca del centro comercial. Mi mamá no me habló en la cena durante una semana. Tu hermana es familia, dijo al fin, como si me estuviera corrigiendo la gramática. Hice más que decir no. Puse un candado en el closet donde estaba el delantal y la caja de herramientas, un candadito de latón, y coté cambiar las chapas de la puerta principal. Pero un turno de noche y una gripa se comieron las 2 semanas que tenía, y mi mamá vivía ahí. No puedes echar con llave a tu propia madre de la casa donde duerme. Así que la llave de repuesto se quedó donde siempre habían estado las llaves de repuesto, en el cajón de los trastes, junto a la estufa. Me dije que el candado era sobre todo un mensaje. Una cosa más, y en ese momento no significó nada. Sofía empezó a darle me gusta a la mitad de los anuncios del grupo de compra-venta del barrio, carriolas, cunas cómodas. Pensé, bien, está haciendo nido con presupuesto. Después entendí, no estaba viendo, estaba cotizando. Cada junio Mateo y yo manejamos hasta la costa porque hay un muelle donde Roberto me pidió matrimonio. Llevamos pan dulce al agua y le contamos el año. Es la única semana en que no cargo a nadie. Ese año estuvimos fuera 6 días. Regresamos un domingo por la tarde, quemados del sol y contentos, y Mateo corrió adelante por el pasillo como siempre. Se detuvo en la puerta y no hizo sonido. El cuarto estaba vacío, la cama desaparecida, el escritorio desaparecido, el estante de juguetes, el tapete, la lámpara de dinosaurio, todo. El closet con el candado de latón ya no estaba, y tampoco lo que había guardado. En la esquina donde secaba el baúl a medio hacer había una cuna blanca nueva. Sofía salió del baño de Mateo con la tarjeta de pintura y sonrió. ¿Dónde están las cosas de mi hijo?, pregunté. Sofía se rió, de verdad se rió, una mano sobre la panza. Tomé el cuarto, vendí todo, saqué buen precio. Desde la puerta de la cocina, mi mamá se rió bajito, secándose las manos como si fuera un martes cualquiera. Tu hermana está embarazada, es lo justo, ¿verdad? Lo justo es lo justo. Mateo agarró un puño de mi blusa y se pegó a mis costillas. Sentí que temblaba antes de oírlo llorar. Miré la sonrisa de mi hermana y el trapo de cocina de mi mamá y escuché 3 generaciones de cubetas pasando por una línea. Dije una sola cosa y no se la dije a ellas. Agarra tu mochila, mi amor. Tomé la mano de Mateo y salimos de mi propia casa. Mi mamá me miró irse sin ninguna preocupación en la cara. Pensó que mi silencio significaba sí, tenía toda una vida de pruebas. Se equivocó por una sola noche. Nos fuimos con la vecina. Doña Leti vive al lado desde hace 9 años y es mi amiga desde hace 8 y medio. Es maestra jubilada con un cuarto de visitas y el buen sentido de no llenar el silencio con plática. Le hizo a Mateo un sándwich de jamón y puso un documental de animales. Él miraba ballenas con los ojos mojados y me hacía preguntas con voz chata, bajando la lista de su vida. Mi bicicleta también se fue. La lámpara del dinosaurio. Las herramientas de papá. Le contesté con la verdad porque acababa de ver a 2 adultos mentir con toda la cara y necesitaba a alguien que no lo hiciera. Al final de la lista levantó la vista y dijo: no habíamos terminado de hacerlo. Esa fue toda la oración. La dijo seca, como un dato que estaba verificando. Luego volvió a las ballenas y yo me fui a la cocina de doña Leti y me agarré del mesón un rato. Cuando se durmió, me senté y hice lo que hago en la clínica cuando un turno se tuerce. Revisé la lista otra vez, despacio, pieza por pieza, como cuentas los medicamentos al final de la noche. A mitad de la lista me detuve porque toqué un detalle con bordes. El closet tenía candado, un candadito de latón, y yo tenía la única llave en el llavero, a 400 kilómetros de distancia en la costa. Eso significaba que alguien había abierto el cajón de los trastes, encontrado la de repuesto y abierto ese closet a propósito. Esto no era una mujer embarazada limpiando espacio deprisa. Alguien se había parado frente a las cosas de mi esposo, usó una llave y tomó una decisión. Dormí 3 horas, luego regresé a casa a hacer preguntas. El lunes por la mañana crucé el patio y entré a mi cocina. Lo intenté una vez a la manera de la familia porque necesitaba saber exactamente con quién estaba lidiando antes de decidir qué hacer. Mantuve la voz nivelada, la que uso con los papás asustados en la clínica. Dije que quería 2 cosas: una lista de todos los compradores y el dinero que quedara para empezar a comprar de nuevo la vida de mi hijo. Sofía me miró como si le hubiera pedido que devolviera un suéter prestado. Era mueble de niño, Carmen, la mitad era basura, deberías agradecerme que despejé. Pregunté por el delantal, la caja de herramientas, el baúl. Se encogió de hombros. Cosas de viejo, los muertos no necesitan almacenamiento.
Mi mamá entró en la segunda mitad de esa frase y empezó a suavizarla como otras personas barren vidrio roto, con prisa y sin mirar hacia abajo. Tenía una solución. Anunció que Mateo podía dormir en el sofá hasta que el bebé se acomodara. Los niños se adaptan, y algún día los primos se reirían de esto. Los miré a las dos acomodando la infancia de mi hijo como si fuera mueble, y les hice mi única pregunta de verdad. ¿Cuánto, Sofía? Parpadeó. ¿Qué? ¿Cuánto sacaste por todo? Hizo cuentas en el aire, orgullosa. Como 9,000, tal vez un poco más, y ya está gastado por si preguntas, silla de auto, carriola, la cuna, los bebés no son gratis. Sentí y escribí el número en el pizarrón de mi mente, como registro los signos vitales, con hora, exacto. 9,000 pesos. Luego le dije a mi hermana que tomara su cuna y estuviera fuera de mi casa para la cena. Ella se fue al estudio del otro lado de la ciudad que había estado llamando estar en la calle, con mi mamá siguiéndola hasta el coche diciendo que esto no se quedaba así. Me vieron asentir y pensaron que habían ganado porque asentir callada es lo que siempre he hecho. No tenían idea de lo que hago con los números. Esa noche, con Mateo dormido otra vez en el cuarto de visitas de Doña Leti, abrí la laptop y entré al perfil de compra-venta de mi hermana, y ahí estaba todo. El cuarto de mi hijo tendido bajo su foto de perfil sonriente como un tianguis que nadie me había pedido. 14 anuncios. Cama de niño, 1,200. Escritorio de niño, 450. Bicicleta de niño, 600. Una tablet que yo le había comprado para la escuela, 900. Delantal de carpintero vintage, 600. Y en la foto todavía se veía el parche del taller donde Roberto había trabajado. Reloj de hombre viejo, 750, funciona bien. 750 por el reloj del abuelo de Roberto con las iniciales en la tapa. No aventé la laptop. Hice lo que hago a las 2 de la mañana cuando un monitor empieza a pitar. Me puse metódica. Captura de pantalla, guardar. Siguiente, captura, guardar. Siguiente. Cada anuncio, cada fecha, cada descripción alegre que había escrito mientras yo estaba en un muelle contándole a mi esposo muerto que el año había sido suave. Luego saqué la carpeta que nunca quise tocar. El inventario del seguro que hice después de que Roberto murió, cuando el ajustador me pidió fotografiar y evaluar todo. Fotos, números de serie, el avalúo del reloj. Emparejé los 14 anuncios con mis propios registros como se concilia un medicamento. Armé una carpeta en el escritorio y la nombré Cuarto de Mateo, todo en mayúsculas. Fue casi pacífico de una forma horrible. Se sentía como la primera cosa verdadera que alguien había hecho en esa casa en una semana. Y al fondo de su perfil encontré el anuncio número 15, marcado como vendido. La foto estaba tomada en un ángulo desde el porche. Baúl de madera sin terminar, proyecto artesanal, 150 pesos. No lo abrí, no esa noche, no pude. El martes llamé a la línea de no emergencia de la policía desde el estacionamiento de la clínica, donde nadie pudiera oírme decir las palabras en voz alta. Mi hermana vendió las cosas de mi hijo mientras estábamos fuera de la ciudad. El oficial fue educado y cansado. Preguntó quién vivía en la casa. Dije que yo era la dueña, mi mamá vivía con nosotros, mi hermana no. Preguntó si mi hermana había vivido ahí, si tenía llaves, si recibía correspondencia. Dijo las palabras, situación familiar, y luego dijo las palabras que yo ya había leído en 3 sitios de asesoría legal a las 4 de la mañana, así que sabía que venían. Suena a un asunto civil, señora. Las situaciones de propiedad familiar casi siempre lo son. Aquí está la cosa de ser enfermera, no discutes con el triaje, aprendes qué hace que un paciente sea atendido, así que no lloré en el teléfono ni colgué enojada, le hice una pregunta en cambio. ¿Qué haría que esto fuera un asunto penal y no civil? Hizo una pausa y su voz cambió un poco, como un hombre enderezándose. Prueba de propiedad, prueba de valor, prueba de que no tenía permiso y de que no era residente con derechos sobre los bienes. Documentación, básicamente. La mayoría de la gente no la tiene. Miré por el parabrisas a la nada y pensé en la carpeta del escritorio con el cuarto de mi hijo adentro, indexado, con fechas y avalúos. La mayoría de la gente no la tiene. Le agradecí y le dije, va a saber de mí. Se rió como si la gente dijera eso todo el tiempo. Probablemente sí, pero yo paso todas las noches de mi vida laboral demostrando cosas en papel a gente cuyo trabajo es dudar de mí. La documentación es mi idioma nativo. La familia se enteró de que yo había estado haciendo preguntas antes de que la policía oyera nada, lo cual te dice algo sobre la velocidad de la culpa. El miércoles por la noche me llamó mi tía Lupita, la hermana menor de mi mamá, la guardiana del grupo familiar de WhatsApp y de la versión oficial de los hechos. Tiene una voz como horno caliente y la usa como palanca. Carmen, mi vida, lo que sea esto, la familia no llama a la policía contra la familia. Le dije que las cosas del papá muerto de mi hijo habían sido vendidas a extraños.
Suspiró como se suspira ante un niño que no quiere compartir. Mi cielo, tu hermana está cargando un bebé, tú tienes una casa completa, ella no tiene nada, lo justo es lo justo. Ahí estaba, el lema de la familia saliendo de una segunda boca, ahora con la voz de mi tía. Y por fin lo escuché por lo que era, no un juicio al que alguien había llegado, sino una regla que alguien había instalado. Luego Lupita me contó la historia como se la habían pasado, y por primera vez oí la versión oficial. Según lo que había oído, yo había estado planeando limpiar esos muebles viejos de niño de todos modos, y Sofía me había hecho el favor de manejar la venta, y ahora yo estaba convirtiendo una amabilidad en un delito porque nunca le había caído bien a mi hermana. Pregunté quién le había dicho eso. Pues tu mamá, mi vida, ¿quién más? Me quedé en la cocina sosteniendo el teléfono y entendí que mientras yo capturaba pantallas, mi mamá había ido por delante contándole a la familia una historia donde la mujer con el niño sin cuarto era la villana. Ellos tenían la narrativa. Yo tenía una carpeta. Solo una de esas se sostiene en una habitación donde la verdad importa. Y yo ya estaba cansada de pasar tiempo en habitaciones donde no importaba. El turno de la clínica estuvo tranquilo el jueves por la noche, 2 niños estables y muchas máquinas zumbando. Entre rondas armé la carpeta. Esto lo hago de por vida, documentar con tanta precisión que un extraño pueda reconstruir una noche que nunca vio. Así que documenté a mi hermana. Columna 1. Los 14 anuncios, capturas con fechas, todos publicados en los 2 días siguientes a nuestra salida hacia la costa. Columna 2. Mi inventario del seguro, foto por foto, número de serie por número de serie. El avalúo del reloj de un joyero de la avenida Hidalgo, 6,000 pesos, fechado hace 2 años. Columna 3. El dinero. El historial de su aplicación de pagos era público porque, claro, Sofía nunca había puesto nada en privado en su vida. Nombres de compradores, fechas, notitas graciosas. Los 6 días que estuve fuera, alineados como una confesión que ella misma se había escrito, emparejados con los precios de los anuncios y las ventas en efectivo de las que se había jactado. Mi total corrido de lo que había cobrado rondaba los 9,400. Luego hice el número que de verdad importaba, valor de mercado justo según el inventario y el avalúo, casi 26,000 pesos. Me recargué y me reí una sola vez, en voz alta, sola en el cuarto de reportes, porque mi hermana había cometido un delito y todavía había logrado vender a pérdida. Alrededor de las 3 de la mañana les escribí a los 2 compradores cuyos nombres pude emparejar. Educada, sin drama, solo preguntando si habían sabido quién era la vendedora. Uno no contestó, el otro contestó rápido, y su mensaje me bajó un frío por la espalda de la bata. Espere, esas cosas eran robadas. Había comprado la bicicleta para su nieto, y tenía algo que contarme sobre el día que la recogió, algo que había visto en esa entrada que hacía que todo fuera peor. Lo que el comprador de la bicicleta había visto era a un hombre mayor parado en mi entrada con la caja de herramientas de Roberto en los brazos, preguntándole a mi hermana de quién eran esas herramientas, y a mi hermana contestando: de nadie. Esa palabra me hizo algo que los 14 anuncios todavía no habían logrado del todo: de nadie. El comprador me dio el nombre del hombre del hilo de mensajes, don Severino Ramírez. Lo llamé ese viernes. Maquinista jubilado de la colonia industrial, había pagado 400 pesos por la caja. Apenas le iba contando la mitad de la historia cuando me detuvo. Voy para allá en 20 minutos. Llegó a mi casa en una camioneta más vieja que yo. Cargó la caja de herramientas por el andador como si fuera un ataúd en un funeral militar y la puso sobre la mesa de mi cocina. Intenté entregarle sus 400 pesos y miró los billetes como si le hubiera ofrecido una multa de estacionamiento. Las herramientas de un hombre le pertenecen a su hijo, dijo. Eso no son 400 pesos, señora, eso es un testamento. Luego abrió la tapa porque quería que viera que no había tocado nada. Y ahí, doblado en 4 debajo de la charola de dados, había un pedazo de papel milimétrico que yo nunca había visto. La letra de Roberto, líneas a lápiz, medidas, un dibujito del baúl terminado con la tapa puesta y a lo largo del fondo en letras de molde, baúl de Mateo, edad 9. Había dibujado todo el armado de principio a fin y lo había guardado donde cualquier carpintero lo guardaría, con las herramientas. Si alguna vez has tenido que comprar de vuelta los recuerdos de tu propia familia a extraños, mientras la gente que los vendió lo llama justicia, cuéntamelo, porque esa semana aprendí que los desconocidos pueden ser más amables que la sangre. Ojalá pudiera decirte que el niño estaba bien. Ese rebote de los 7 años que a la gente le encanta decir en los funerales. Así se veía el bien en nuestra casa, donde Mateo dormía en un colchón inflable en mi cuarto hasta que pudiera reconstruir el suyo. Se orinó en la cama 2 veces, la primera en más de 2 años,
y las 2 veces intentó esconder las sábanas porque decidió que la forma de manejar la pérdida es mantenerla lejos de los adultos. El miércoles su maestra mandó una nota con un dibujo de la clase de arte. La tarea había sido mi lugar favorito. Mateo había dibujado un rectángulo vacío con una puerta chiquita y nada adentro, y lo había titulado Mi cuarto. Su maestra quería que yo supiera que había trabajado muy duro en él y que había preguntado cómo se escribía vacío. He estado al lado de la cama de hijos de otras personas en la peor noche de la vida de sus padres y he mantenido las manos firmes. A las 2 de la mañana en casa de doña Leti, sosteniendo una sábana mojada fuera del closet de la lavandería, no estaba firme. Apareció en el pasillo detrás de mí, pequeño en pijamas prestados, y me hizo la pregunta que aparentemente había estado armando toda la semana. Mamá, el baúl de papá se tiró por mi culpa, porque yo también me fui de viaje. Me agaché en el piso de ese pasillo y abracé a mi hijo mientras él se confesaba, de verdad se confesaba, del delito de haber ido a la playa con su mamá. Esa fue la noche en que murió lo último de mi vacilación. Puedes llamar a la cosa callada que yo había estado haciendo reunir pruebas. Está bien, pero alguna parte de mí todavía las estaba reuniendo como quien guarda una carta que espera no tener que jugar nunca. Mateo pensaba que esto era culpa suya. Mi familia había hecho esa cuenta en su cabeza, así que dejé de esperar. El sábado por la mañana temprano, con el café enfriándose al lado de la laptop, por fin abrí el anuncio número 15. Baúl de madera sin terminar, proyecto artesanal, 150 pesos, vendido. La foto había sido tomada en el porche delantero, con descuido, la mitad del encuadre comido por el reflejo de la puerta de vidrio, y el baúl estaba en medio viéndose exactamente como lo que era: costillas y fondo y esperanza. 11 meses de sábados, la promesa a medio cumplir de un hombre muerto. No habíamos terminado de hacerlo. Oí otra vez la voz de Mateo mientras miraba, y me obligué a leer cada palabra de ese anuncio 2 veces. Sin nombre de comprador, pagado en efectivo, recogido en el porche mientras yo no estaba, sin perfil a quien escribir, sin hilo que jalar. La única pista en toda la fotografía estaba en la esquina del encuadre, reflejada en el vidrio de la puerta, la parte de atrás de una camioneta estacionada en la banqueta. Color cobre desteñido, un espejo de remolque viejo en el costado. Eso era todo, eso era todo. Un baúl de 150 pesos y una camioneta color cobre en algún lugar de una zona metropolitana de más de 1 millón de personas. Imprimí la foto de todos modos y la puse en el bolsillo delantero de la carpeta, lo primero que verías al abrirla. Luego hice algo que no había hecho en 3 años. Le hablé a Roberto en voz alta en una cocina vacía. Le conté lo que había hecho la hermana de su esposa, cosa que él ya sabía, y lo que su suegra había bendecido, cosa que él había predicho una vez con suavidad, y yo la había defendido. Y entonces le hice a él y a mí misma una promesa y la puse como un plan de cuidados porque así es como yo cumplo las promesas. Voy a encontrar a cada comprador, a todos, y entonces presento la denuncia. El lunes a las 8 de la mañana abrió la ventanilla de registros de la policía. Iba a ser la primera cita de la semana. La sala olía a café quemado y cera de piso. Me paré en la ventanilla con el uniforme porque había llegado directo del turno. Quizá eso ayudó, nunca lo sabré. Lo que sé es que el oficial de escritorio hojeó mi carpeta un minuto, luego levantó un teléfono, y 20 minutos después estaba sentada frente a la agente Mirna Salazar, de delitos contra el patrimonio. Una mujer como 10 años mayor que yo, con los lentes de leer empujados hacia arriba en el pelo. Revisó la carpeta sin decir una palabra durante un buen rato, el tipo de silencio que significa que alguien de verdad está leyendo. Luego tocó la página y hizo las preguntas que lo deciden todo. Su hermana vivía en la casa. No, y le puedo mostrar el contrato del estudio que yo firmé del otro lado de la ciudad. Tenía permiso, cualquier versión de permiso. No, ¿a nombre de quién está la casa? A nombre mío. ¿De quién eran los bienes? De mi hijo y del patrimonio de mi esposo fallecido, y el inventario y el avalúo que tiene frente a usted lo dicen con números de serie. Se recargó. La gente cree que el robo entre familia no es robo, dijo, es robo. Lo que usted tiene aquí se llama apropiación indebida. Dispuso de bienes que no eran suyos y los vendió. Pasó la pluma por la página de evaluación. 26.000 de valor de mercado, dijo en voz baja, y los números importan. Pasado cierto monto esto ya es un delito mayor. La vi escribir un número de caso en la portada de mi carpeta como un médico firmando un ingreso. Documenta así en el trabajo. Todas las noches contesté. Casi sonrió, luego me advirtió y fue amable, pero no lo suavizó. Voy a citar a su hermana para una entrevista. Una vez que se toca esta puerta, no se puede destocar.
Le dije que yo ya había dejado de creer en esa puerta particular de todos modos. Sofía recibió la llamada de la gente un jueves, y mi familia se enteró de lo que yo había hecho en menos de una hora, lo cual otra vez te dice que la culpa viaja más rápido que la fibra óptica. Mi mamá no gritó. Gritar habría significado tratarme como a una persona con la que estaba peleando. En cambio, la casa se volvió fría y administrativa y empezó a hablarme en memorándums. Después de todo lo que he hecho por ti, entregado junto a la cafetera. Yo las crié mejor que esto, entregado junto al lavaplatos. Y luego el viernes el movimiento real, el que toda mi vida le había enseñado que funcionaría, se paró en el pasillo con la bata puesta y anunció que ya no podía cuidar a Mateo, no para una hija que trata a la familia como criminales, y se metió a su cuarto y cerró la puerta despacio porque las puertas azotadas son para aficionados. Entiende lo que eso significaba en dinero real y horas reales. 3 noches a la semana mi mamá era mi cuidado de niños. Todo mi horario, el diferencial nocturno, la forma de mi trabajo, todo se sostenía en que ella estuviera en casa. Así que el lunes pedí turno de día y mi jefa fue humana al respecto, y el cambio me costó el diferencial, unos 4,000 pesos al mes y dos. Doña Leti se encargó de recoger a Mateo de la escuela sin que se lo pidiera 2 veces. Rehice el presupuesto en la mesa de la cocina como una mujer desactivando su propia vida, y recuerdo pensar casi con calma, así que esta es la cuenta. Esto es lo que cuesta la última cubeta. Resulta que mi red de seguridad tenía términos y condiciones, y la letra chiquita estaba escrita con la letra de mi mamá. Ese fin de semana, Sofía me escribió por primera vez desde el cuarto vacío, sin disculpa. Quería hablar a solas. Dije que está bien y me preparé para cualquier cosa menos para lo que realmente dijo. Nos vimos en un café de la avenida López Mateos porque no la iba a tener en mi casa. Llegó radiante de agravio y durante 45 minutos mi hermana me explicó el mundo. Tienes que entender cómo se ve desde su lado, dijo. Tú tienes una casa completa, una carrera, un hijo que tiene de todo. Ella no tiene a nadie. El novio se fue. El cuerpo le duele. Y ahí estaba yo de vacaciones en la playa mientras ella estaba en la calle. En la calle, en el estudio que yo estaba cosignando. Y entonces dijo la cosa que claramente había ensayado, inclinándose de hermana, generosa, como si me estuviera liberando de algún gancho. Es solo cosa, Carmen, los muertos no necesitan cosas, los bebés vivos sí. Quiero que notes algo que noté ahí mismo en esa mesa. No estaba mintiendo. Eso me tomó años entender de mi familia. Sofía de verdad, hasta los cimientos, no podía ver diferencia entre necesidad y derecho. Toda su vida la familia había tenido una sola ley. Quien más necesita se lo lleva, y a ella la habían nombrado la más necesitada desde el nacimiento, así que la ley siempre había fallado a su favor. Ella no había robado a mi hijo en su mente. Había ejecutado una política. Puse el café y le pregunté una sola cosa. El reloj tenía las iniciales del bisabuelo de Roberto en la tapa, dije, ¿cuáles eran las tuyas? Me miró fijo y entonces, porque la presión siempre encuentra su forma real, soltó la voz de hermana y lo puso simple. Si sigues con esto, nos vas a perder a todos, a toda la familia, piensa en eso. Si pensé en eso, ahí mismo mientras ella me miraba y se frotaba la panza como un juez puliendo un mazo, ella pensó que era una amenaza, nunca entendió que era una oferta. La agente Salazar me llamó un martes por la tarde, cortés y exacta. La entrevista había salido más o menos como salen las entrevistas cuando alguien cree que es intocable. Mi hermana había explicado en el registro que había vendido los artículos y gastado el dinero, pero que no era robo porque era familia. El expediente con esa entrevista iba a la fiscalía con recomendación de acusar por apropiación indebida. Una semana después, Sofía recibió una citación y mi teléfono se volvió un fenómeno climático. Primos a los que no había oído desde el funeral de Roberto de pronto tenían opiniones fuertes sobre la lealtad. 2 mensajes se destacaron del montón. Uno de una prima en Silao, en voz baja, por lo que valga, ella hizo lo mismo con la máquina de coser de la abuela. Nadie dijo nada entonces tampoco, y uno de mi tía Lupita, toda sinceridad en negritas, una invitación, comida del domingo, su casa, toda la familia. Vamos a hablar esto como familia, trae a Mateo. Le dije que todavía no, y pude oír por el teléfono cuánto esa respuesta no estaba en su libreto. Esa misma tarde mi mamá hizo su última defensa junto a la estufa, revolviendo una olla que no tenía planes de compartir, y dijo sin voltearse. Déjalo, Carmen, la fiscalía, los abogados, todo, es tu hermana, cometió un error, lo justo es. Y yo salí de la cocina. Quiero ser honesta sobre eso. No me quedé para el final de la oración. 38 años, y fue la primera vez en mi vida que salí de un cuarto mientras mi mamá todavía me estaba corrigiendo. Las manos me temblaron 10 minutos después en mi propio dormitorio como si me hubiera aventado de algo alto.
luego el temblor paró y otra cosa no empezó. Y me di cuenta de que esa otra cosa era el miedo y simplemente ya no estaba. La comida iba a llegar por mí eventualmente. Yo lo sabía. Primero había un formato esperando mi firma. El formato era la declaración de la víctima y el viernes por la mañana fui a enfrentarlo. La agente Salazar lo puso sobre la mesa en un cuarto de entrevistas pequeño y me dijo claramente lo que era y lo que no era. Esto te convierte formalmente en la parte ofendida en papel. La fiscalía decide los cargos, no tú. Más adelante, si quieres pedir indulgencia, puedes pedirla. Escuchan a las víctimas, pero no puedes hacer que esto desaparezca una vez que está en el sistema. Tómate tu tiempo. No necesitaba tiempo para recordar, necesitaba tiempo para cruzar. Escribí los hechos que sabía de memoria. Fechas, artículos, valores, el closet con candado, la llave de repuesto, la foto del porche. Y entonces la pluma se detuvo sobre la línea de la firma, y no voy a pretender que no lo hizo. Me senté ahí y miré pasar toda mi vida callada. Cada incendio que había sofocado para que la familia pudiera mantenerse tibia. Cada vez que mantener la paz me había sido asignado como un turno que nadie más iba a tomar. Pensé, si firmo esto ya no soy la fuerte, soy la difícil. No hay camino de regreso al asiento viejo en la mesa vieja. Y entonces pensé en un rectángulo dibujado con crayón con una puerta chiquita y nada adentro, y lo duro que había trabajado mi hijo para escribir vacío. Firmé, la agente Salazar tomó el formato sin ceremonia, cosa por la que estuve agradecida. Al cruzar el estacionamiento pasé junto a un coche que conocía. El sedán de mi tía Lupita estacionado en la fila de visitas, con Sofía en el asiento del copiloto, siendo entrenada a través de los lentes de sol. La máquina familiar en marcha. Se habían abogado como bloque. Bien, pensé, y la palabra me sorprendió por lo limpia que se sentía, que cada quien traiga toda su fuerza. Yo ya estaba cansada de ser la única que se contenía. Mientras la fiscalía hacía cosas de fiscalía, pasé los fines de semana tocando puertas de desconocidos, comprando de vuelta la vida de mi hijo al precio de menudeo. La mujer que había comprado el reloj escuchó toda la historia en el umbral con la mano sobre la boca, luego entró y regresó con el reloj y solo aceptó los 750 que había pagado. Funcionaba bien, justo como prometía el anuncio. Había un rayón nuevo en el cristal, delgado, diagonal, el tipo que sientes con la uña para siempre. Elegí dejarlo. Algunos registros deben quedarse legibles. El delantal había ido a parar a un coleccionista que sabía exactamente lo que significan los parches de taller y me lo devolvió por sus 600, avergonzado de tenerlo. Y regresó a casa oliendo a cigarros de otra persona, que es su propio tipo de duelo. El delantal de tu esposo regresando de una guerra a la que nunca debió haber sido mandado. Mateo se lo puso de todos modos. Le llegaba hasta las rodillas. Todavía huele raro, dijo, y se lo dejó puesto durante la cena. La cama y el escritorio los perdí. El comprador fue educado e inamovible. Un trato es un trato y tenía razón legal y yo no iba a convertirme en mi hermana al respecto, tomando cosas porque mi necesidad se sentía fuerte. La bicicleta ya llevaba 3 dueños, la tablet borrada y desaparecida. Mantuve una hoja de conteo en el refrigerador, columna de recuperados, columna de perdidos. Y Mateo la revisaba todas las mañanas como un niño revisando la cartilla de la fiebre, y una línea se quedó en blanco todas esas semanas, la única línea por la que realmente preguntaba. Ninguna camioneta color cobre, ningún baúl, 62 días desde la foto del porche y el rastro estaba peor que frío. Nunca había existido. Y entonces un miércoles por la tarde llegué temprano del turno de día y encontré el coche de mi hermana estacionado en mi entrada. El coche de Sofía, mi entrada, un miércoles. Entré y encontré a mi mamá sosteniendo la puerta abierta mientras mi hermana bajaba por el pasillo cargando una de mis toallas de baño llena de algo. Y mi mamá dijo, calmada como un guardia de cruce. Solo está recogiendo lo último de sus cosas de su cuarto. Su cuarto, una sola frase pequeña y ahí estaba. Todo el futuro que mi mamá todavía estaba construyendo en su cabeza donde los cargos se evaporan, la cuna regresa a la esquina y mi hijo crece como invitado en su propia casa. No grité. Me paré en el umbral hasta que Sofía dejó la toalla y se fue, y se aseguró de azotar la puerta del coche 2 veces. Y entonces manejé a la ferretería de la Avenida México y hice cambiar todas las chapas de mi casa esa misma tarde. Mi casa, mi nombre, mi derecho. Y luego me senté en la mesa de la cocina mucho rato con una pluma y hice la cosa que había estado rodeando durante semanas y llamando con nombres más suaves. Escribí un aviso de 30 días para mi mamá, palabras formales del tipo que pide la ley. Te puedes quedar con Lupita, le dije cuando le entregué el sobre, te ayudo a empacar, te ayudo a mudarte, y sigo pagando tus medicinas, pero ya no puedes vivir aquí. Lo leyó 2 veces, la mano le empezó a temblar, y por un segundo se vio de verdad vieja,
y me obligué a mirar eso y a no quitarle el sobre. Me estás corriendo a mí, tu propia madre. Estoy terminando un arreglo, mamá, dije. Tú lo terminaste primero, solo lo hiciste en el cuarto de mi hijo. Esa noche a las 10, tocó la puerta de mi recámara con 2 tazas de té. Déjame contarte de mi anillo, dijo. Había visto a mi mamá enojada, herida, justa, decepcionada, casi siempre de mí. Nunca una sola vez la había visto hacer lo que hizo esa noche sentada en el borde de mi cama, que fue hablar bajito con los ojos bajos como una testigo en vez de una juez. En 1987, dijo, llevaba 8 meses de casada. Los tiempos estaban duros. Su hermano Ray se metió en un problema con una camioneta que no debió haber manejado y la fianza era más dinero del que nadie tenía. Así que su mamá, mi abuela, entró al cajón de Doña Rosa mientras ella estaba en el trabajo, tomó su anillo de matrimonio y lo vendió a un prestamista antes de la cena. No preguntó, se lo contó después en la mesa delante de todos. Y cuando mi mamá lloró una sola vez, su mamá la miró y le dijo, tú tienes marido, Ray no tiene nada, lo justo es lo justo. Mi mamá miró su té y dijo, y tenía razón, Carmen, lloré una noche, una sola noche, y entonces entendí lo que es la familia. La familia es que la fuerte carga, he estado orgullosa de eso toda mi vida. Y me quedé ahí con el uniforme puesto y por fin vi toda la cadena tendida a la luz de la lámpara, la mano de mi abuela en el cajón, las lágrimas de mi mamá racionadas a una sola noche, la mano de Sofía en el cajón de los trastes, todo un solo relevo largo, y cada corredora absolutamente segura de que estaba pasando amor. No te estoy pidiendo que perdones a tu hermana, dijo mi mamá, te estoy pidiendo que seas fuerte como yo lo fui. Y ahí entendí que no había argumento que yo pudiera ganar aquí porque ella no estaba defendiendo lo que me habían hecho a mí. Estaba defendiendo lo que le habían hecho a ella. ¿Fuerte como tú?, le pregunté, o libre como ninguna de las dos. Me miró un largo momento. Luego tomó las 2 tazas y se fue a dormir. Y para la mañana ya le estaba contando a Lupita que yo había elegido un reloj por encima de mi familia. La fiscalía se movió y la familia se enteró de que el estado era real, y de pronto el tono de todos cambió. El abogado de Sofía contactó sobre lo que llamó una resolución con la que todos pueden vivir. Esta era la forma. Primera vez esperando bebé, la fiscalía estaba abierta a un camino diferido, terapia, restitución. El registro limpio si ella cumplía. Pero dadas las circunstancias familiares, la oficina quería saber dónde estaba la víctima. Y una carta mía apoyando la indulgencia tendría peso real, y envuelto alrededor de esa oferta legal vino el paquete propio de la familia, entregado a mano por la voz de Lupita en mi buzón de voz. Sofía se disculparía frente a todos en la comida. Tu mamá está dispuesta a dejar todo esto atrás, todo puede volver a como era, cariño, todo a cambio de una firma. Quiero ser honesta contigo sobre esa semana porque esta es la parte que nadie cree de estas historias. Yo quería firmarla, no por Sofía, por él como era, comidas de domingo donde nadie está en un juzgado, los hotcakes de mi mamá en el cumpleaños de Mateo. Una familia completa alrededor de una mesa conmigo de vuelta en mi asiento viejo. Y todo lo que tenía que hacer era levantar la pluma y ser la fuerte una vez más. Esa es la trampa que construyen para mujeres como yo. La salida siempre está formada exactamente como la cosa que más has extrañado. Ponte en esa cocina, la carta es de una sola firma, tu familia regresa mañana o tu hijo te ve doblarte otra vez para siempre. ¿Cuál firmarías tú? Yo reescribí mi respuesta 100 veces esa semana. Por fin le dije que sí a la comida del domingo de Lupita y fui sola porque lo que fuera a pasar, Mateo no lo iba a ver. 11 adultos, un guiso, una agenda. Había una silla vacía esperándome junto a Sofía, lo cual me dijo que los asientos se habían discutido. Lupita se levantó antes de la ensalada y usó la voz de junta familiar. No nos levantamos de esta mesa hasta que esta familia vuelva a estar completa. Luego se turnaron, y quiero que oigas cómo suena el amor organizado cuando te lo apuntan. Está embarazada, Carmen. Es solo cosa, Carmen. Las cosas se pueden reemplazar. Tu papá se avergonzaría de un tío que no me había llamado desde el funeral. Piensa en el bebé, piensa en la salud de tu mamá, piensa en la Navidad, comí despacio, dije casi nada. Había aprendido algo a lo largo de ese largo verano. El silencio funciona en las dos direcciones y el mío había dejado de ser el tipo agradable. Sofía lloró en el momento exacto, a la señal, mano en la panza, y dijo que solo quería a su hermana de vuelta. Y entonces mi mamá se levantó y la mesa se quedó en silencio porque todos podían sentir que venía el alegato final. No gritó. Puso las palmas planas sobre el mantel y hizo la oferta que había sido la lógica de toda su vida. Yo cargo con la culpa, dijo oficialmente. Yo le digo a la fiscalía que fue idea mía, mi permiso, todo, pónganlo sobre mí, solo salva a tu hermana.
Mi mamá ofreciendo mentir para meterse ella misma a un juzgado y llamándolo amor porque ese es el único tipo que le enseñaron. Todas las caras se volvieron hacia mí. Doblé la servilleta, agradecí la comida y dije que daría mi respuesta el jueves en la oficina de la fiscalía. Y dejé a 11 personas sentadas en un silencio que yo no llené. El miércoles por la noche antes del jueves, Mateo entró a la cocina a las 9, mucho después de la hora de dormir, con su cara de negociador. Había oído más de lo que yo pensaba. Los niños siempre lo hacen, y puso sus cartas sobre la mesa. Si la abuela dice que lo siente, todo vuelve a como era. Le dije que algunas cosas podían y otras no, y él asintió como un pequeño actuario. Y entonces hizo la pregunta de verdad, la que había estado cargando de arriba a abajo por el pasillo durante días. La abuela todavía me va a hacer hotcakes. Y ahí estaba, 8 años y ya estaba aprendiendo la aritmética de la familia, ya midiendo cuánta pérdida debía comerse callado para que las cosas calientes siguieran llegando. Estaba barganeando exactamente como yo había barganeado toda mi vida, ofreciendo primero su propio dolor, esperando que la gente que lo había causado lo siguiera queriendo al mismo precio. Vi a una niña de 12 años parada junto a una estufa asegurándose de que su hermana tuviera dinero para el lonche, y entendí por fin y por completo que esta era la herencia. Esta era la cosa que se estaba pasando en mi familia envuelta como amor, y yo era la que la tenía ahora, decidiendo si se la pasaba a él. Le dije la verdad. No sé de los hotcakes, mi amor, pero nadie se lleva tus cosas y lo llama justo, nunca más, y tú nunca vas a tener que ganarte lo que ya es tuyo. Lo pensó y se fue a dormir. Yo me senté y escribí, y no fue la carta de indulgencia, fue mi declaración de impacto de la víctima. 4 párrafos cortos, cada oración un hecho, ni un adjetivo haciendo el trabajo del delito. Llegó el jueves, me puse la calma de enfermera. Siempre me ha quedado mejor que el perdón. La sala de juntas de la fiscalía tenía un reloj de pared con la segundera ruidosa, y llegué a conocerlo bien porque llegué 5 minutos temprano y el resto llegó junto, lo cual me dijo que se habían reunido primero en el estacionamiento. El agente del Ministerio Público se sentó a la cabecera, un hombre ordenado con ojos amables y rápidos. El abogado de Sofía sacó sus carpetas. Sofía se sentó enfrente de mí pálida, sin ninguna sonrisa ahora, y a través de la ventana interior pude ver a mi mamá en las sillas del pasillo, las manos alrededor de la correa de la bolsa como un rosario, con Lupita a su lado. Sobre la mesa había 2 montones de papel, y la geometría de ellos era toda la reunión. Del lado de él, la resolución, proceso diferido, terapia, restitución, contingente, como su abogado casi cantaba al apoyo de la víctima, y la carta misma, impresa, marcada con una pestaña amarilla donde iría mi firma. Del mío todavía nada, solo mis manos y el sobre que había traído. Su abogado habló un rato y era bueno, honestamente. Dijo las palabras nuevo comienzo y sanación y aquí no hay ganadores. Dijo familia 2 veces por oración. Una firma dijo deslizando la carta por la mesa hacia mí y esta familia sana. El agente del Ministerio Público me miró y preguntó, con suavidad, si entendía lo que se estaba proponiendo, y dijo que la oficina tomaba en serio los deseos de las víctimas en casos como este, y que no había respuesta incorrecta. La segundera dio una vuelta completa al reloj mientras yo miraba la pestaña amarilla. Nadie en esa sala sabía lo que había en mi sobre. Toda mi familia estaba del otro lado de un vidrio, y por primera vez en mi vida yo también. Aparté la carta de indulgencia, la acomodé sin firmar y puse mi sobre en su lugar. No dije, esa es mi respuesta, y quiero que quede asentado que viene sin enojo pegado. Luego abrí el sobre y saqué lo que había traído, mi declaración de impacto y la hoja del refrigerador de recuperados y perdidos, con mi propia letra. No estoy aquí por una libra de carne, le dije a la gente, estoy aquí por el registro, no necesito a mi hermana en una celda, y no les estoy pidiendo que hagan un ejemplo de una primeriza embarazada. Estoy pidiendo exactamente 3 cosas. La verdad, dicha en un juzgado con su propia voz, la restitución, los 26,000 pesos completos a la tasa mensual, que ella pueda manejar con honestidad, y una condición de que no tenga contacto con mi hijo a menos que yo esté presente. Lo que no voy a hacer es firmar una carta que llame a esto un malentendido. Fue una decisión tomada con una llave durante 6 días. Su abogado empezó a hablar y se arrepintió. Sofía me miró y la vi quedarse sin libretos en tiempo real. La carta de hermana, la carta del bebé, la carta de la familia, todas boca arriba sobre la mesa ya, todas gastadas. Trajeron a mi mamá entonces su última jugada, y se paró detrás de la silla de Sofía y me miró como se mira al clima. Carmen dijo, lo justo es lo justo. Y después de 38 años, esa oración por fin llegó a la dirección correcta. Tienes razón, mamá, dije, lo justo es lo justo, por eso no firmo. La sala quedó muy callada.
El agente me pasó un formato diferente, el que reconoce que la víctima declina apoyar la suspensión, y firmé mi nombre por segunda vez ese verano con tinta que no se borra. Sofía dijo, baja y temblando. Ya no eres mi hermana. Mi mamá no dijo nada en absoluto, que de ella fue un grito. Recogí mi sobre, agradecí a la gente su tiempo y salí de ese edificio más ligera y más pobre de lo que había estado en toda mi vida, las dos cosas a la vez. Y quiero que sepas que el elevador hacia abajo se sintió como un barco dejando un puerto. 2 semanas después, un martes por la mañana, en un juzgado pequeño con más eco que público, mi hermana se paró junto a su abogado y dijo la palabra culpable con una voz que nunca le había oído. Una voz sin actuación restante. El acuerdo que negoció su abogado fue, por cualquier medida honesta, misericordioso. Apropiación indebida registrada como delito, el tipo que en Guanajuato un juez puede reducir después a falta si ella cumple todo. 3 años de libertad condicional, terapia y restitución, 26,000 pesos pagaderos a 750 al mes, más el no contacto que yo había pedido. Mateo solo conmigo presente, sin cárcel, yo nunca quise cárcel. El juez preguntó si la víctima deseaba ser oída y me levanté con la ropa limpia y la calma de enfermera y leí mi declaración, 4 párrafos cortos. Lo que se había tomado, lo que había valido en papel y lo que había valido a las 2 de la mañana para un niño que le habla al delantal de su papá, lo que un closet con candado y una llave prestada significan sobre la intención. Y una oración al final que reescribí más veces que el resto combinado. No estoy aquí por una libra de carne, estoy aquí por el registro, porque mi hijo algún día va a preguntar qué hizo su mamá y el registro es mi respuesta. Nadie jadeó, los juzgados de verdad no jadean. El juez me agradeció, aceptó el acuerdo, fijó los términos y pasó al siguiente caso, y esa ordinariedad fue su propio tipo de justicia. La ley privada de mi familia, la que dice que la necesidad le gana a la propiedad y la fuerte se come la pérdida, sobreseída en 4 minutos sin glamour por el tipo real. Sofía mantuvo los ojos en la mesa, las 2 manos alrededor de la panza, y la sonrisa del cuarto vacío no estaba en ningún lado de ese edificio. No me quedé a verla llorar. El registro no necesitaba mis ojos encima. Mi mamá se mudó exactamente en la línea de los 30 días, y yo cumplí cada promesa que había hecho en ese sobre la mesa de la cocina. Empaqué cajas a su lado durante 2 días, con cuidado, su vajilla de matrimonio en doble papel periódico, y las llevé yo misma al cuarto de visitas de Lupita, y armé su pastillero en el alféizar de Lupita como a ella le gusta, el domingo a la izquierda. Esa es la parte que la gente no entiende de los límites. Yo no dejé de cuidar a mi mamá, dejé de pagar el privilegio de que me robaran. En la puerta, con la última caja en los brazos, intentó una última vez, bajito. Ya no quedaba público a quien actuar. Vas a terminar sola. Me quedé ahí sosteniendo su vajilla y oí la oración debajo de la oración, la que le habían dicho en una mesa de cocina en 1987 y que había pasado toda su vida obedeciendo. Entonces yo tampoco voy a hacer el inventario de nadie, mamá, dije. Y puse su caja en el pasillo de Lupita. Y la abracé porque es mi mamá y también es la primera víctima de la cosa que me hizo a mí, y las dos cosas son verdad al mismo tiempo. Luego manejé a mi propia casa donde cada chapa respondía a una sola llave, la mía. El silencio esa noche fue enorme. Mateo preguntó si estábamos tristes. Le dije que sí y que triste estaba permitido y de todos modos hicimos opcaques. Los nuestros salieron mejor. La llamada llegó un sábado de septiembre y empezó con: Señora, habla Severino, no se haga demasiadas ilusiones. Don Severino Ramírez, resultó, nunca había dejado de trabajar mi caso. Todas esas semanas el maquinista jubilado había estado yendo a los tianguis y a los pasillos de herramientas donde los hombres como él toman café malo, describiendo una camioneta color cobre con un espejo de remolque viejo. Y en algún lugar entre una mesa de dados y un estacionamiento en Silao, alguien dijo: eso suena a la troca de don Emilio. Don Emilio había comprado un baúl sin terminar de 150 pesos de un Porsche en junio porque su esposa pensó que se vería bonito en el patio con un helecho adentro. Había estado afuera todo el verano, lluvias de monzón, 40 grados de sol. Cuando manejé hasta allá y don Emilio lo cargó hasta mi coche, disculpándose todo el camino, me obligué a mirarlo como enfermera y no como viuda. El casco se había agrietado y abierto por un lado, 2 costillas se habían soltado. La quilla que Roberto había dado forma con el cepillo de mano estaba torcida como un signo de interrogación. Don Emilio no aceptó ni un peso. Se veía enfermo por todo el asunto, y yo le agradecí y llevé el baúl de mi esposo a casa en el asiento del copiloto, con el cinturón puesto porque algunas cosas las haces sin decidirlas. Mateo salió al frente y la inspeccionó, las manos atrás de la espalda,
exactamente como su papá solía caminar alrededor de una pieza de madera. No habíamos terminado de hacerlo, dijo al fin. Y esta vez yo tenía una respuesta que no era duelo. Entré y regresé con un pedazo de papel milimétrico doblado de una caja de herramientas que la decencia de un desconocido había traído de vuelta a casa. Entonces no hemos terminado, mi amor, dije, papá nos dejó los planos. Aquí está donde estaba todo 3 meses después de ese juzgado, porque sé que quieres la contabilidad y yo soy una mujer que lleva cuentas. El cuarto de Mateo volvió a la vida un cheque a la vez, paredes de un azul puerto profundo que él mismo eligió, una cama nueva con un astronauta en el cabecero, y aquí está mi partida favorita de toda la historia. El primer cheque de restitución de 750 se liquidó la misma semana que compré esa cama, lo cual significa que mi hermana está amueblando, un mes a la vez, el cuarto que vació. El juzgado lo llama restitución. Mateo lo llama su cama de astronauta. Yo lo llamo aritmética corriendo por fin en la dirección correcta. El delantal cuelga otra vez en su closet. 3 lavadas después, reducido casi solo a sol y a un fantasma del humo de alguien más. El reloj está sobre su cómoda, funcionando bien, rayón y todo. Nunca mandé a pulir el cristal. Algunos registros deben quedarse legibles. Y el primer sábado de octubre, el día que Mateo cumplió 9, en el parque del lago de la presa, un pequeño baúl de madera tocó el piso por primera vez. Costillas nuevas, forro nuevo y 3 tablas del casco original que todavía estaban derechas, porque lo reconstruimos a partir de los planos a lápiz de Roberto, sus cortes y nuestros cortes sosteniéndose mutuamente. Y se asentó en el piso como si hubiera estado esperándolo. Y mi hijo se rió con todo el cuerpo, y yo me permití oír La Tierra Prometida, 3 años tarde y justo a tiempo. Sofía tuvo a su bebé a finales de octubre, una niña. Mandé una caja de pañales a la dirección de Lupita, sin nota porque mi pelea nunca fue con un bebé y un límite no tiene que ser una pared con vidrios arriba. Ella todavía les cuenta a quien la quiera oír que yo destruí a la familia por unos muebles. Mi mamá todavía vive con Lupita. Todavía cree lo que le enseñó 1987. Todavía cuenta la historia con ella misma como la razonable. Oigo que la familia la repite en las comidas a las que yo no asisto. Lo justo es lo justo, se pasa alrededor de esa mesa como el mole. La cadena no se rompió en todas partes. Solo ya no corre por mi casa. Los domingos ahora son 2 platos. 3, cuando doña Leti se asoma con algo que finge que le sobró, y nadie en mi mesa le ha dicho nunca a mi hijo lo que necesita o no necesita. Ya duerme toda la noche otra vez. Tardó el cuarto volviendo tabla por tabla, cheque por cheque. Mi mamá me enseñó que lo justo es lo justo, y tenía razón, solo nunca esperó que yo hiciera la cuenta. Y el baúl, resulta que no habíamos terminado de construirlo. Solo habíamos terminado de construirlo con ellos. Aquí está la única cosa que sé ahora y que no sabía en junio. Una familia que solo te llama fuerte mientras los cargas va a llamarte cruel el día que dejas el peso. Y dejarlo frente a tu hijo puede ser la cosa más amorosa que tus manos hagan jamás. Esa es mi historia. Un cuarto vacío, 14 capturas de pantalla, 2 firmas que nunca podré retirar y un baúl de madera que por fin tocó el piso.